Señoritas, señores estudiantes, muy buenas tardes. Me llamo José Guamangate Isa, nacido 1961, en 10 de mayo. Quisiera indicar lo que es de tema pandemia, el arte indígena. Entonces, sobre de visitantes, son señores centros de salud que visitaron hacia la comunidad para mirar cómo va el paciente. Estaba haciendo poco de exámenes para ver cómo se encuentra en las comunidades. Entonces aquí tenemos la doctora que siempre, como aquí está el paciente, siempre estaba haciendo unas preguntas, pero no podía mucho acercarse, por eso tenía que estar un poquito alejado para poder hacer preguntas sobre de esta enfermedad COVID-19. Entonces, nuestro medicina ancestrales, así teníamos que estar comenzando a preparar en estos ollas de barro para poder tener nuestras medicinas. Entonces, mientras tanto, nosotros estábamos retirados para que pueda hacer diagnóstico con lo que es de medicinas auxiliatorias. Entonces, aquí estaba haciendo un examen. Luego, nosotros también, o sea, tanto como ellos de centro de salud, tanto nosotros hemos organizado para hacer una visita y para hacer también compartimiento de medicinas. Entonces aquí está dentro de la casa, esta es la puerta, igual esta es la puerta, es el pequeño paisaje donde tenemos la luna, donde también tenemos el sol. Entonces esta pared es adentro de la casa, igual el techo de arriba. El techo de nosotros es paja, por eso que tiene muchos amarres así, muchísimos amarres en la madera, luego es la paja. Por eso es dentro de la casa siempre nosotros tenemos nuestros alimentos que está aquí, nuestra leña que está aquí para hacer fuego. Entonces, para poder cocinar lo que es de alimentos y también para poder cocinar lo que es de las medicinas ancestrales. Entonces, siempre, cada comunidad, cada lugar teníamos una representación de una persona que podría ayudar. Pero nosotros podemos también, o sea, ayudar más y hemos ayudado con medicinas entre todos, uniendo, planificando sobre de este problema de COVID-19. Entonces espero que los señores estudiantes de otro país, de esta universidad, de Estados Unidos, espero que ustedes tengan esa visión, que conozca lo que es de las medicinas ancestrales, que conozca también la vida nuestra, donde nosotros siempre en lugares de indígenas es muy diferente la vida que llevamos y muy diferente. Dentro de la casa tenemos nuestras unidades para poder ayudar con estos pacientes, y espero que también conozca esta leyenda y este cuento y este arte que viene de nuestra propia mano, propio pensamiento. No hacemos nada de copia, este es totalmente original, donde nosotros laboramos a través de este cuero, el bastidor, clavos, y luego nosotros preparamos. Son materias primas original como cuero, como lienzo, madera
y pinturas. Y eso esperamos también que ustedes pueden conocer la variación de pinturas, son diferentes colores. Pueden conocer la historia, pueden conocer el cuento de mucho más antes, que tuvimos muchos compartimientos de nuestros abuelos, de antepasado. Entonces, por eso que nosotros cada vez más siempre tenemos este valor para que tenga su experiencia o tal vez su compartimiento. Así es que invitamos, señores estudiantes, para que venga a conocer nuestra pintura, nuestro arte indígena elaborado. De cada arte son diferentes firmas, elaborado por nuestro taita, nuestro yacha, y yo como José Guamangate Isa, siempre haciendo mi arte. Y muchas gracias, espero la visita para Ecuador.